se llama el segmento? Juan Carlos. Narrando se aprende Biblia. Qué bonito este Narrando título, se aprende Biblia. Sí. Me fascina. Esto es un wow moment. Lindo, Casi lindo. después de 2 años con ustedes, tengo nombre. Me encanta. Eso es. Así que esto es un regalo de Navidad. ¿Seguro? Qué bueno. Mi regalo de Navidad. Así que, mis amados, hoy vengo con una historia, ¿verdad?, que tocó mucho mi vida. Se llama Por Dentro y Por Fuera. Déjame mirarme como en el espejo a ver si se ve bien. Ok, todo está bien. Por dentro y por fuera. Hoy vamos a navegar por el libro de Lucas. Este Lucas me tiene al palo, porque es tan detallado. Así que vamos para el capítulo 17, del 11 al 19, y vamos a escuchar una historia que refleja mi vida por dentro y por fuera. ¿Por qué? Pues la experimenté por dentro Y por fuera. y espero que esta historia también se haga viva en ustedes por dentro Y por fuera. Muy bien, así que ¿qué había sucedido previo a nuestra historia? Miren, Jesús le había estado enseñando 2 principios muy importantes a sus discípulos. Número 1, que la fe en Dios se mide por la firmeza y no por su tamaño. Por eso les enseñó que puede ser tan grande como un grano de mostaza. Número 2, que obedecer a Dios no es una acción que merece premios, sino es nuestra obligación. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús les estaba enseñando esto? Bueno, lo que pasa es que Jesús estaba buscando que sus discípulos tuviesen una fe inquebrantable, que hagan hacer ese deseo genuino de obedecer su perfecta voluntad. Y en nuestra historia de hoy, Jesús le enseña a los discípulos y nos va a enseñar a nosotros también el tercer principio, y este principio nos va a ayudar a reflejar a Cristo por dentro y por fuera. Muy bien, así que aquí comienza nuestra historia diciendo que un día, mientras Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Si miramos un mapa, esto es como dar un vueltón, así que esto no tiene sentido. Haciendo mi trabajo de mesa, encontré que es que Jesús se dirigía hacia la fiesta de Pascua, pero dio esta vuelta evitando las autoridades que querían matarlo. Así que él hizo esto supuestamente por eso, pero sabemos que Jesús era más que intencional con sus vueltas. Y en esta mañana, amada audiencia de Nueva Vida, si te has desviado de ruta y estás escuchando en ruta, el Señor tiene algo muy especial para ti. Y dice que cuando Jesús entró en un pueblo que según algunos historiadores se llamaba Efraín, 10 hombres que estaban enfermos de lepra le salieron al encuentro. Y yo quiero hacer aquí una pequeña parada para decirles a grosso modo unos detalles de esa enfermedad de la lepra, porque quiero verla que entendamos a esos hombres. Miren, esta enfermedad no es un mito, es una enfermedad real. Y hoy día abunda en Brasil, en Haití, en África y en India. También hay casos en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Miren, se trata de una bacteria, lo voy a tratar de decir bien, Mycobacterium leprae, y se transmite por el contacto salivar y por las secreciones nasales. La mayoría de las personas que entran en contacto con esta bacteria no adquieren la enfermedad porque su sistema inmunológico lo combate. Así que esto, ¿verdad?, es una buena noticia. Pero en la actualidad también esta enfermedad tiene cura si es diagnosticada a tiempo y si es tratada médicamente a tiempo. Lamentablemente, en sus 2 etapas iniciales, ¿verdad?, al contraerla, la lepra no es evidente, pero tampoco es contagiosa. Por eso pasa, ¿verdad?, pasa por debajo de la mesa. Exacto. La lepra tiene 2 formas comunes de manifestarse. Una es la tuberculoide y la otra es la lepromatosa. La forma lepromatosa, que es la que vamos a ver en la historia, es la más grave, pues produce llagas que se distinguen por tornarse de color blanco y hasta el vello se vuelve blanco. ¿Qué sucede? Que después de algunas semanas o meses estas llagas no curan, siguen depurando líquido y miren, en su etapa crónica puede llegar a deformar la piel a tal forma que parezca piel de elefante. ¿Ustedes han visto la piel de elefante? Así mismo. Y tristemente estas personas con lepra perdurable pueden perder hasta el uso de sus manos y de sus pies. Wow. Sí. En los tiempos de Jesús, ahora esto, si estuvo triste, ahora esto se pone peor. En los tiempos de Jesús, el término lepra incluía todo tipo de afecciones de la piel. La lepra, la eczema, la dermatitis, la psoriasis.
todo era todo. La lepra se consideraba una maldición o un castigo de Dios. La gente creía que el leproso o sus padres habían pecado o que tenían un demonio dentro. Wow. Miren, la gente murmuraba de los leprosos horriblemente y de su familia. Y como acto despectivo, y esto es bien doloroso, cuando los veían, escupían. Horrible, horrible. Miren, según la ley... Golpe. Horrible. Doble golpe. Doble golpe, exactamente. Y según la ley de Dios, ¿quiénes eran los que estaban autorizados a determinar que una persona era leprosa o no? Los sacerdotes. Ellos tenían que revisarlo, seguían un protocolo e indicaban si tenía este mal. Si tenía el mal, entonces eran sacados de la sociedad y declarados impuros o inmundos. Esta enfermedad, ¿saben cómo la consideraban? Era el estado más desmedido de impureza. Espantoso. Los leprosos tenían restricción de distanciamiento social y ellos, si sabían que iban a coincidir con alguien en el camino, ellos tenían que decir en alta voz, ¡inmundo!, para que las personas se apartaran del camino. De no hacerlo, podían ser hasta apedreados. Miren, tristemente esta gente, como esto era un castigo, nadie los podía ayudar económicamente, así que perdían sus casas, perdían todo mientras estuviesen enfermos, si es que tenían remisión. Y para puntualizar esta desdicha, también tenían código de vestimenta. Tenían que estar vestidos cubiertos completos, rasgar sus vestiduras, despeinarse, no se podían peinar y cubrir su labio superior. Debían estar envueltos como momias en plena vida. Así que con esta breve explicación yo quiero que ahora nos transportemos otra vez a nuestra historia y veamos estos enfermos de lepra que salen al encuentro de Jesús. Y dice que se pararon lejos de él y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ya entendemos por qué le dijeron así. Miren, Jesús al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y tú dices, pero ¿por qué Jesús los envía a los sacerdotes? Ellos no están sanos. Pero ya yo les dije, la ley de Moisés indicaba que el sacerdote era el que determinaba si estaban enfermos o no. Pero también la ley de Moisés indicaba que ellos eran los que revisaban si había remisión de la enfermedad. Si ese enfermo creía que estaba curado, ellos determinaban si podía regresar o no a la comunidad. Así que los envió. Y sin embargo, yo veo esto de que Jesús no los estaba enviando solo por cumplir la ley. Jesús provocó que esos 10 enfermos trascendieran su realidad y sus circunstancias. Miren, amados, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, camina, trasciende, yo quiero sanarte. Y mientras iban por el camino, quedaron sanos, caminando o tal vez corriendo, porque yo hubiese ido corriendo. Miren, Jesús envió a los 10 leprosos a arriesgarlo todo. Como ya les dije, ellos recorrieron caminos donde había más gente. Pudieron haberlos apedreado. Posiblemente gente les gritó y les habló malo y hasta escupió porque los vio por sus caminos. Sin embargo, los 10 creyeron, obedecieron a Jesús, trascendieron su realidad y sanaron. Así que relata nuestra historia que uno de ellos, cuando va por el camino, se percata de que está sano y cuando se ve dice, espérate, y viró a Jesús y regresó, dice la palabra, que alabando a Dios, dando gritos, y se arrodilló tocando con su rostro en el suelo a los pies de Jesús, y dice la palabra, y le dio las gracias. Aquí está el tercer principio. Este hombre agradeció, y les voy a dar un dato interesante. Este hombre que regresó era samaritano, era extranjero, no era judío. Miren, ¿y qué tenía, verdad? Para ayudar a las personas que no conocen esto, ¿qué tenía que ver su nacionalidad, su procedencia? Miren, en los tiempos de Jesús existía mucho odio entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque, como siempre, casi 700 años antes, esta gente vivía en Samaria. Ellos fueron expatriados por los asirios cuando fueron a conquistar y a derribar el reino del norte. ¿Se acuerdan de eso? La técnica de los asirios era sacar la gente del lugar para que no se rebelaran y traían extranjeros. ¿Qué pasó? Los que quedaron, de los samaritanos que quedaron allí, pues se casaron con las personas extranjeras que llegaron con los asirios. Y esta mezcla creó una nueva cepa de samaritanos mestizos. ¿Qué sucede? Que esto provocó que los judíos del Reino del Sur dijeran, estos son despreciables, esta gente traicionó nuestro linaje, nosotros somos un pueblo hebreo puro. Así que ellos, los samaritanos, quedaron desde entonces clasificados como
impuros. Amada audiencia de Nueva Vida y Nueva Vida TV, este único hombre que regresó había sido doblemente despreciado. Número 1, por ser samaritano. Y número 2, cuando adquiere la lepra, entonces queda impuro también. Así que doblemente impuro. Sin embargo, él trascendió la cruda realidad y regresó agradecido de Dios. Y entonces Jesús lo mira y dice, espérate un momentito, wait a minute. No eran 10. ¿Qué pasó aquí con estos 10 que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero regresó a dar la gloria a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Hay muchas versiones que dicen sanado, pero el hebreo original y el griego dice salvado. Tu emuná te ha salvado. Ese extranjero creyó con una fe firme, sin detenerse por las circunstancias. Trascendió la razón, que no es lo mismo que ignorarla, y obedeció inmediatamente que recibió la orden. Dijo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Pero también este extranjero sintió y vio su sanidad e inmediatamente regresó gritando, agradecido de Dios. El agradecimiento. Amado, amada, ¿estás implorando a Dios por sanidad? Hoy el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, te dice, Carmen, Pedro, Débora, cree firmemente, obedece mi mandato, aunque no te haga sentido. Trasciende el razonamiento, trasciende tus circunstancias para que yo me manifieste en ti. ¿Cómo? Por dentro y por fuera, como lo hice con ese samaritano agradecido. Miren, y aquí tengo que hacer otra parada, porque aquí les quiero decir, como les dije al principio, porque esta historia trasciende en mi vida. Ojami Avilés, la hija de doña Miriam y don Manuel. Ojami Avilés vivió, nacida y criada en Puerto Rico, cangrejera. A los 5 años fui diagnosticada con lepra. A esa edad mi vida dejó de ser normal. No podía jugar en el exterior, no podía tocar la hierba, no podía tocar animalitos, no podía tomar ni jugos, ni dulces, ni un montón de cosas ricas que comen los niños. No podía correr porque tenía que evitar caerme y evitar lesiones. Solamente podía tener actividades pasivas. Recuerdo que desde prekinder hasta primer grado, yo miraba por las ventanas del colegio a todos los niños jugando en la hora del recreo y yo anhelaba estar allí. Pero durante mi enfermedad, miren, yo no disfruté ni de baños de burbuja, ni de bañeras ricas, ni perfumes, ni de tocar peluches. Nada de eso estaba permitido porque mi enfermedad era bien fuerte. Mi madre lo disimulaba. Ella estaba bien frustrada, pero ella trataba de hacérsela fuerte. Pero se desesperó, buscó especialistas de todos los colores y nada. Y llegó hasta practicar conmigo el espiritismo. Hasta que llegó Jesús. Llegó al encuentro de mi familia, de mis padres, y salvó mi hogar. Y aquí es que me voy a sacar la edad. En el 1978, durante ese primer año de ellos haber comenzado en los caminos del Señor, ellos fueron invitados a un servicio especial, que era en un lugar que yo no sé si ustedes lo conocen, que se llamaba El Congreso, allá en Bayamón, en Los Millones. Allí se reunían muchas iglesias, aquello era fuego pentecostal. Allí se hablaba de Jesús y el Espíritu Santo se manifestaba. Y como muchos niños en ese servicio, yo me quedé dormida y me pusieron en los pies de ellos sobre una sabanita. Esa noche hubo llamado de sanidad, mi padre me lleva dormida sobre el hombro y yo levanté así la vista, miré a la gente, pero seguí durmiendo. Sentí una mano en la cabeza y oí a un hombre orando. Yo tenía 5 años de edad más o menos, y yo escuchaba a ese hombre orando, pero no pasó mucho más. Al otro día recuerdo levantarme en mi cama. Y cuando abrí mis ojos, mis padres todavía estaban durmiendo. Y yo miro en mi matriz y veo mucha piel seca a mi alrededor. Cuando me percato que me miro las manos, porque típicamente la piel era blanda y tenía mucho líquido, no sanaba, que miro que estaba seca, yo empiezo a revisar mi cuerpo y yo estaba sana. Entonces me levanté y empecé a gritos a levantar a mis padres para que vieran que yo había sido sana mientras dormía. A veces caminamos, corremos, pero a veces durmiendo el Espíritu Santo también nos sana. Y esto fue el wow moment de mi familia. Amada audiencia de Nueva Vida TV, de Nueva Vida por el app y de Nueva Vida por todos los medios. Mi testimonio no queda aquí.
tuvo una segunda parte como la historia del samaritano agradecido. En el 1979, mi piel fue sanada de la lepra. Sin embargo, mi mente quedó enferma. Yo estaba llena de incertidumbres, de complejos que coexistieron conmigo por más de 35 años. Y a pesar de habilidades, de dones, de obtener grandes logros académicos, de grandes logros profesionales, yo seguía teniendo mis defectos de frente y me sentía fea. Hasta que viví una gran decepción, un golpe que me tiró a la cueva de los leprosos. Y allí me rendí gritando, pidiendo con clemencia al Espíritu Santo, como lo hicieron aquellos 10 leprosos a Jesús. Aquella tarde inolvidable, Él vino a mi encuentro y dándome una encomienda como lo hizo con los leprosos. Miren, Jesús sanó mi mente y mi corazón de la verdadera lepra. En ese momento yo regresé a los pies de Cristo. Sí, lo hice como el samaritano agradecido. Yo le di gracias por su misericordia, porque desde entonces el Espíritu Santo hizo en mí un change in life. Sí, y todo en mi vida y todo en mi persona comenzó a cambiar. Aprendí a tener una fe más firme, a obedecer trascendiendo mi razón y sobre todo aprendí el tercer principio, que debo agradecer por todo y en todo. Y miren, aún hay pruebas, aún hay situaciones y cometo errores que ni lo diga. Y también tengo decepciones, pero mi amigo el Espíritu Santo es quien vence, quien transforma mis circunstancias, porque como lo hizo con aquel samaritano agradecido, Jesús me sanó por dentro y por fuera. Podemos ver la diferencia ahora entre el samaritano sano y los otros 9 hombres sanos. El samaritano recibió sanidad ¿por dónde? Por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque además de ser sano de su lepra, recibió salvación de la muerte por pecado. Él recibió la vida eterna y tuvo un change in life. Y nosotros, la pregunta de hoy, ¿cuál de los sanados queremos ser? Miren, yo voy a estar orando para que nuestra audiencia sea sanada de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad cardiovascular, de la depresión y del cáncer, en el nombre de Jesús. Sin embargo, también voy a orar para que sobre toda sanidad física reciba sanidad de todas esas actitudes, malas costumbres y todos los actos que atentan en contra de tus emociones y de tu propio cuerpo. Voy a orar para que seas libre, para que seas entendido, para que seas feliz y puedas ser responsable de cuidarte por dentro y por fuera. Amados, aquí cierro. El Espíritu Santo es todopoderoso, va por encima de todo. Miren, y no actúa con las circunstancias humanas. Por eso es que muchas veces cambia de ruta como Jesús, porque Él no es predecible. Vamos a creerle, vamos a obedecerle, vamos a trascender esa realidad y Él nos dará más de lo que pedimos. Nos salvará, nos sanará, nos bendecirá por dentro y por fuera. Seamos agradecidos. Cierro con el verso de Efesios 3:20, que el apóstol Pablo lo experimentó y lo testificó a los efesios. Dijo que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar a través de su gran poder que actúa en nosotros. Bendiciones en extremo. Amén, qué poderoso. Poderosa narración demasiado que enseña Biblia esta mañana. Una de las cosas que siempre me llama mucho la atención de esta historia es que estos 10 leprosos encontraron algo que a veces a nosotros en el mundo moderno nuestro, y tal vez tengamos hasta más conocimiento bíblico, pero nos cuesta encontrar ese tesoro. Primero es la obediencia, luego es el milagro. Yes. Era lógico que estos leprosos, cualquiera de los 10 le dijera a Jesús, pero tú nos estás mandando al sacerdote, tú sabes que tenemos que estar sanos. Queremos ir, sánanos primero y vamos. Exacto. Ellos no cuestionaron a Cristo ni le hicieron ningún planteamiento. Vayan al sacerdote y preséntense. Y arrancaron. O sea, los 10 estaban convencidos de ese punto principal que a mí me cuesta aprenderlo. Primero obedece y después ves el milagro. Juan, primero obedece y después ves el milagro. Estos 10 hombres lo sabían los 10. Lo estaban viviendo en carne viva, el llegar a tocar el fondo, porque a veces eso no es lo que quiere Dios, pero tocando fondo es cuando nosotros decimos, ok, whatever, lo que tú digas. Exacto. Es que hay una diferencia entre seguir a Dios y seguir el milagro.
Yes. Ajá. Hay gente que sigue el milagro y no al Dios de los milagros. Amén. Hay una Amén. gran diferencia en eso. Así es. Amén, qué lindo. Ojami, gente que quiera seguir accediendo a contenido de este tan bonito, ¿dónde tú lo tienes? Ojamiaviles.com. Ahora viene una nueva etapa del podcast, 3 minutos diarios, porque amados, hay que orar. Qué bueno. Tenemos que orar para sentir al Espíritu Santo y muy pronto vienen eventos íntimos en Musa Morada. Mira.